seas mi Dios. Quiero darte solo de mi vida. Quiero separarte de mí, solamente seas mi Dios. No quiero darte mis palabras como voz. Quiero mi luz de alabanza, Señor. Seas mi Dios. Seas todo lo que pienso. Seas el primero en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi Dios y seas cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi Dios. Quiero darte solo parte de mi sal. Y quiero venir en mi tiempo en mi espacio. Que seas mi Dios. No quiero ser mi voluntad. Quiero agradar. Y cada sueño que hay en mí. Buenas noches. Buenas noches a Dios, primero que nada, a nuestro papá del cielo. Damos gracias a Jesús, nuestro Salvador y Señor, al Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento. Te damos gracias, Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios omnisciente, Dios trino y uno. A ti te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, por cada servicio que nos permites ofrecerte. De manera muy especial, Señor, ponemos en tus manos a todos tus hijos que hoy escuchan este tema, que nos acompañan orando por sus familias, por sus enfermos, por la situación que está viviendo cada persona en este grupo de la sanación de familias, y que estamos insertados en el movimiento de la renovación carismática, que a su vez pertenece a la Iglesia Católica. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de prestarte nuestros labios, prestarte el sonido de nuestra boca. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite servirte de esta forma. Eres bueno, Señor, con nosotros. Bendito seas. Gracias, Señor. Y pues bien, hermanos, en esta noche queremos compartir este tema sobre el orden de Dios. Ahora está de moda, hay mucha gente que habla de otros órdenes. En realidad yo creo que el orden que cada hombre queremos darle a nuestra vida y a todas las cosas que hacemos, pues puede ser de muchas maneras. O sea, que podríamos hablar de el orden que cada persona que quiere organizar en su vida, pero hay un orden que desde el principio Dios nos ha propuesto. Hay un orden para todo. De hecho, recordemos que Dios ha creado todas las cosas con orden.
Si nos remontamos al primer libro de la Biblia, que nos relata cómo fue en el principio la sucesión de acontecimientos, cómo Dios fue creando todas las cosas, inclusive ahí vio Dios coronada su creación. Pero dice la misma escritura que Dios se llenó de alegría, Dios se llenó de gozo. Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, Dios en su plan inicial, todo estaba creado en perfecto orden, en completa armonía. Creó Dios todo el universo, o mejor dicho, el cosmos, recordando que la palabra cosmos precisamente significa orden. Al contrario de la otra palabra que es lo contrario del cosmos, que es el caos. O sea, en el principio, Dios crea todo en orden. Eh, y pues creó a Adán y Eva, al hombre, a la mujer, a los seres humanos, en esta armonía. Imagínense, los crea sin enfermarse, es decir, el hombre y la mujer no se enfermaban, no existía la enfermedad, tampoco morían. Es, a mí me impresiona imaginarme ese principio de la creación, o sea, Dios contento, Dios alegre, gozándose junto con sus criaturas, Dios paseándose por ese jardín hermoso, ese paraíso perfecto, donde estaban ahí todas las criaturas, los animales que caminan sobre la tierra, las aves que vuelan en los cielos, los peces y otras criaturas de las aguas, de los ríos, de los mares, de los lagos, y todos conviviendo en completa armonía. Recordemos que Dios le dijo a Adán y Eva que creaba infinidad de árboles, o sea, muchísimos tipos de plantas, con una variedad inmensa de frutos, de semillas, para que pudieran ellos satisfacer su hambre. Y me llama la atención que en el principio ni siquiera tenían ellos que dedicarse a la agricultura, pues el que sembró todos esos árboles con frutos y plantas y demás fue Dios. Ellos tenían que tomar simplemente de esos frutos y saciarse. Pero aún Dios les dio un trabajo, es decir, tenían que hacer una labor, no precisamente de agricultura, no precisamente de ganadería, pero tenían un trabajo que hacer. Y ese trabajo, eh, pues yo creo que Adán y Eva se gozaron al saber de qué se trataba, porque Dios los bendijo en primer lugar, los llena de bendiciones y les dijo,
sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Imagínense, la orden era sean fecundos y multiplíquense. O sea, ese era su trabajo número uno, llenar la tierra, multiplicarse, crecer, desarrollarse. El segundo trabajo era sojuzgar, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre todas las criaturas, los peces, las aves, los animales que caminaban sobre la tierra. Y encontré otras versiones de la Biblia donde agrega y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, Dios a Adán y a Eva, a los seres humanos, les dio autoridad sobre toda la creación, sobre todas las criaturas que vivían en armonía con ellos. Imagínense, eh, a mí me pone a pensar mucho cuál es la situación actual. Obviamente, la situación en la que vivimos los seres humanos actualmente dista mucho de ese plan original de Dios. Evidentemente, ah, no, no tenemos dominio, control total sobre la creación. Estamos a merced de las fuerzas de la naturaleza, estamos a merced inclusive de otros seres humanos. Hay regiones sobre la tierra donde personas viven en esclavitud, viven aún en estos tiempos siendo abusadas, siendo asesinadas, sin libertades, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos haya dado la autoridad sobre toda la creación y vemos estas realidades? Ah, uniendo, porque recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, no es algo exactamente cronológico. O sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento vamos entendiendo muchas cosas de la revelación de Dios. Dios es un eterno presente. En la dimensión de Dios trasciende nuestra dimensión o la dimensión que conocemos nosotros como el tiempo. Y en ese eterno presente, Dios nos muestra su voluntad. Al mismo Abraham le recuerda su plan original. Abraham le dice, después de llevarlo afuera de su tienda, y le dice, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Prácticamente lo mismo le estaba diciendo a Adán y a Eva, a esos primeros seres humanos. Su descendencia quiero que sea tan grande como las estrellas del cielo. También en Génesis 22
les dice a esos primeros seres humanos, te bendeciré mucho, haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos, o sea, su descendencia, en este caso, le decía esto a Abraham. Además, tu descendencia, ellos siempre vencerán a sus enemigos. O sea, imagínate esto que le decía a Abraham, prácticamente se los estaba diciendo también Adán y Eva, aunque no lo vemos en ese pasaje donde Dios, donde el Génesis nos dice lo que le dice Dios a Adán y Eva, pero prácticamente es lo mismo cuando dice multiplíquense. Actualmente, actualmente decía, nosotros vemos algo muy, muy diferente. En el principio, ese plan inicial de Dios se vio truncado, se vio interrumpido. Imagínense si verdaderamente Adán y Eva, Eva y Adán, o sea, si ellos hubieran enfrentado a esa serpiente que era un reptil que se arrastraba por el suelo, recordemos que Dios les dio autoridad a Adán y a Eva, les dio autoridad aún sobre los animales que se arrastraban por el suelo, sobre toda criatura. O sea, Dios pone a Adán y a Eva sobre ese jardín, ese paraíso en la tierra, en una situación de armonía. No existía el mal en ellos, aunque sí, ya sobre la tierra habían sido lanzados los ángeles rebeldes, aquellos que pusieron en contra de Dios y quisieron establecer un reino, establecer su trono más alto que Dios, y fueron expulsados, cayeron desde el cielo y cayeron precisamente sobre la tierra. Pero aún Dios le estaba dando a esos primeros seres humanos autoridad sobre toda criatura, aún sobre esos ángeles caídos. Si hubieran tomado la autoridad, imagínense, que hubieran tenido la autoridad que más adelante vemos en los evangelios que Cristo sí asumió. Cuando Jesús en el desierto es tentado por Satanás, por la misma serpiente que tentó a Eva, Jesús sí asumió la autoridad que del Padre recibió. Ese también llamado por algunos teólogos el segundo Adán, sí le respondió a la serpiente que lo quiso tentar con autoridad. Pero bueno, la realidad fue otra con Adán y Eva, con ese primer Adán y esa primera Eva. La realidad fue que no asumieron su autoridad y esa autoridad la entregaron a la serpiente. Se dejaron engañar, desobedecieron a Dios, es decir, se salieron del orden de Dios, se salieron de la orden de Dios, de las órdenes de Dios. La consecuencia fue
que cayeron de esa situación de armonía, de no enfermedad, de no muerte, de tener todo tipo de fruto y semilla al alcance de su mano sin necesidad de matarse trabajando la tierra, de una situación privilegiada, de hijos en amistad y en comunión continua con el Padre, con el Creador, y cayeron. Allí Dios les había regalado un orden perfecto y ellos decidieron adoptar un nuevo orden en sus vidas. Y fue tal que la autoridad la entregaron a esos ángeles caídos. Jesús nos revela en los evangelios que se tomaron tan en serio su autoridad que Satanás se constituyó en el príncipe de este mundo, es decir, el gobernante de este mundo. ¿Y cómo vemos? ¿Cómo vemos ahora en qué se refleja? ¿En qué se refleja que ahora nuestra situación dista mucho de vivir en el orden de Dios? Mientras Dios nos decía, crezcan, multiplíquense, ejerzan autoridad sobre todas las criaturas, no tenemos siquiera que ir, aunque sí vamos a tocar ese tema de la situación internacional, pero simplemente analicemos cada uno nuestra vida. Podremos llegar a la conclusión de que gran parte de nuestra vida la hemos dedicado a hacer el orden, a llevar el orden a nuestro gusto, según se nos ha pegado la gana. Y eso es diría yo, significado o una definición de pecado. O sea, no seguir el orden, las órdenes que Dios nos dio y construir cada uno de nosotros nuestro propio orden, es decir, nuestra propia manera de llevar nuestra vida. Y a veces se refleja cómo tenemos nuestras cosas en nuestra casa, en nuestro escritorio, en nuestro ropero, o en el closet, o en los cajones. El mejor ejemplo para mí es el escritorio, ¿verdad? Muchas veces yo tengo un desorden en mi escritorio que según yo sé dónde está cada cosa. No sé si te ha pasado, si te pasa a ti de manera similar con algunas de tus cosas. Y si alguien, tu esposa, tus padres, tus hijos, tratan de ayudarte y acomodarte ese desorden que tienes, muchas veces te enojas. Dices, ¿por qué me movieron esto si yo lo tenía todo ordenado? Entonces las otras personas que viven contigo dicen, no, si tenías un desorden, ¿cómo que tenías orden? Bueno, es que yo no entiendo. O sea, en medio de ese desorden yo tengo orden. Así pasa con nuestra vida. Hay quienes en su vida viven una situación de pecado del tipo que sea y para ellos está bien. No se dan cuenta que es un desorden. Viven en su vida en caos hasta que viene una consecuencia, porque Dios nos revela en la escritura que todo pecado trae una consecuencia. En la Biblia le llama muerte a esa consecuencia. La paga del pecado es la muerte, dice la carta a los romanos. Entonces, todos nosotros pecamos de una o de otra manera. Y si decimos que no pecamos, pues también en la carta primera de Juan, dice el Señor que el que dice que no peca es un mentiroso. Todos
Todos pecamos. ¿Por qué? Porque nuestra situación humana es caída. Y se comprueba porque todos en algún momento nos enfermamos y en algún momento pues también nos llega el momento de morir y entregar cuentas a Dios por nuestra situación caída, por nuestra situación de pecado. Si, si nuestra vida personal así está en desorden, que nosotros como con esas cosas desordenadas o los decimos que yo, ese es mi orden, pues sí, en lo familiar fue una familia completamente disfuncional y ellos sienten que es lo normal, la vida normal. ¿Y qué estamos viendo en el mundo actual? Nuestra sociedad, ¿cómo está? ¿Cómo es ese orden propuesto por los gobiernos, por ejemplo? O sea, mientras Dios nos da la orden de crecer, de multiplicar, de ser fecundos, o sea, en otras palabras, de tener muchos hijos, Dios nos da la orden de poblar la tierra, que se multiplique la población sobre la tierra, así como las arenas del mar, así como las estrellas del cielo. Esa es la orden de Dios. Y desde hace muchos años venimos escuchando de la planificación familiar. La familia pequeña vive mejor. Hay que buscar maneras de reducir la población porque cada vez somos más. Cada vez somos más millones de personas. Actualmente se habla de que sobre la Tierra somos alrededor de 7.000 millones de personas. Y, y parece lógico, y parece que la solución es ya no crecer tanto porque la propaganda en la televisión, en los libros, en las revistas, por todas partes la propaganda es que las familias no sean numerosas, que las familias sean pequeñas. ¿Sí? Y parece que eso es cierto y parece que ese es el verdadero orden que debe de prevalecer actualmente. Y de repente un día aparecen unas piedras enormes como un monumento en Georgia, en Estados Unidos, unas piedras donde se ve una especie como de mandamientos y traducidos, escritos en diferentes idiomas. Y no sé si sea el número uno, pero bueno, está ahí también entre esos mandamientos y es el único que vamos a tocar ahorita para no alargarnos demasiado, pero eh, ese mandamiento también está en español. Acuérdense, somos aproximadamente 7.000 millones de personas. Pero según esos mandamientos para un mejor ordenamiento de la vida sobre la tierra, dice que para poder lograrlo y que la humanidad viva verdaderamente en armonía, se debe de mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas en equilibrio perpetuo con la naturaleza. O sea, 500 millones. Si somos 7.000 millones, de 7.000 a 500 millones es prácticamente el 90% que se quiere reducir la población y mantenerla de ese tamaño. Entonces, allí hay una discrepancia entre lo que Dios nos ordena en el principio a través de los primeros seres humanos que en el Génesis los identifica como Adán y Eva. Multiplíquense. O sea, es que Dios nos hace ver
la vastedad de la creación. O sea, eh, mira las estrellas, mira el universo, mira las arenas, cuéntalas si te es posible. O sea, es inmenso. Así quiero que sea tu descendencia. Y yo siento que si le hubiéramos preguntado a Dios, o si en este momento le preguntamos a Dios, oye Dios, pero es que ¿cómo quieres que nos multipliquemos sobre la tierra si según los estudios y los exploradores y gente que conoce toda la inmensidad de este planeta, pues nos dice que ya no cabemos? O sea, ¿cómo es que tú das la orden de expandirnos? Pero entonces me acuerdo que Él es Dios. O sea, casi siento que su respuesta es, mira, tú sigue mi orden. No te trates de inventar un nuevo orden. Sigue mis órdenes, sigue mi mandamiento. Multiplícate, crece, desarrollate. Domina sobre toda la tierra. Crece en orden. O sea, tampoco a lo tonto, ¿verdad? O sea, en orden. Por eso Dios habla de la unión entre el hombre y la mujer y dejar a su padre y a su madre y formar una familia. O sea, ahí nos empieza a hablar de el matrimonio. Pero en estos tiempos vemos que se trata de establecer un orden diferente al que Dios nos propone en el inicio. Dios nos propone una manera de ir multiplicándonos, de ir llenando la tierra en orden, hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. Y formar familias. Estas familias como una unidad básica que se vaya multiplicando en orden y que a los descendientes en cada familia se les enseñe el orden que Dios ha revelado. Pero también vemos otras órdenes dichas, pues no sé si por los gobiernos o por entidades internacionales, pero vienen órdenes donde a los países sabemos que les dicen, mira, te podemos prestar tantos miles de millones de dólares a través del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, pero tienes que aceptar la agenda de género. Tienes que aceptar las leyes del aborto, porque es muy importante en este orden que estamos estableciendo a nivel mundial, es necesario reducir la población. Entonces a los gobiernos les tuercen la mano para que puedan recibir esas ayudas de dinero, préstamos, pues luego se los cobran con altos intereses o no los cobran con altos intereses. Y si comparamos con lo que Dios nos pide, entonces ahí hay algo en contraposición. Tenemos el orden según Dios, el orden que queremos establecer cada ser humano y este orden que internacionalmente se quiere imponer sobre toda la tierra. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer frente a lo que Dios nos pide? Piensa en un momento. Así en resumen, medita sobre esta cita de Génesis 1, 26, 28. ¿De qué manera? En resumen, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios. Yo preparando este tema, eh, siento en mi corazón que verdaderamente ese Dios que nos ha creado y dice que a su imagen y semejanza, ah, que la imagen de Dios la vieron algunos de los discípulos ahí en el monte Tabor, cuando vieron a Jesús resplandeciente junto a Moisés y a Elías. O sea, vieron cómo el maestro, cómo el rabí, cómo Jesús resplandecía eh, como el sol, o sea, de una manera gloriosa. Y así es como un día Dios quiere que vivamos en su gloria. Y de alguna manera, no solamente Dios nos crea a su imagen en la forma, es decir, eh, dicen algunos teólogos que Jesús les muestra a los hombres lo que el hombre es, pero también muestra al Padre y muestra lo que el Padre es. O sea, Dios en Jesús es 100% Dios, es 100% hombre, nos muestra lo que el Padre es, pero también nos muestra lo que el hombre es para Dios, creado a su imagen y semejanza. O sea, no solamente en la forma, sino también en la profundidad de nuestro ser. En, en el fondo, nos ha hecho también a su imagen y semejanza en lo sobrenatural. Y si recordamos, precisamente viendo ahí al profeta Elías y a Moisés, cómo ahí Dios nos revelaba cómo debió haber sido el orden, cómo debió haber sido la creación, cómo debimos haber sido los seres humanos. Y en cada uno de esos profetas y de los libertadores y de los jueces y cada gran héroe de la Biblia, empezando por el mismo Jesús, mostraban esa semejanza con nuestro Dios, esa semejanza sobrenatural. O sea, esa autoridad, por ejemplo, de Elías sobre la criatura del fuego, él mandaba, él ordenaba al fuego que cayera sobre la tierra y caía consumiendo las ofrendas, por ejemplo. O había sequía y él ordenaba a la lluvia, ordenaba a las nubes, ordenaba que lloviera y el agua caía. Llovía demasiado y ordenaba que dejara de llover y la criatura, el agua, le obedecía. Moisés, con la autoridad que Dios le dio, abrió el mar rojo, hizo que saliera agua de una roca y grandes portentos a los ojos de los israelitas y de los mismos egipcios a tal grado que fueron liberados de la opresión, de la esclavitud. Y así podíamos hablar de Ezequiel, de Isaías, de Eliseo,
etcétera, etcétera. Pero en Jesús vemos la perfección de la imagen y semejanza del Padre. O sea, Jesús nos revela lo que nosotros debíamos haber sido desde el principio. O sea, Jesús nos mostró que verdaderamente, y esto pues a través de esa verdad que se le salió a Satanás, pero que verdaderamente es cierto. Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan. Jesús tenía el poder, o tiene el poder para multiplicar los peces, los panes, o sea, para multiplicar los alimentos. O sea, Jesús nos revela a nosotros, hombres, nosotros seres humanos, lo que deberíamos poder hacer. Jesús con autoridad le dijo a la tempestad, detente, retrocede. Jesús con autoridad nos mostraba la autoridad que Dios nos otorgó en el principio, en el Génesis, sobre las mismas plantas. Sabemos que Jesús mismo nos dice a nosotros, nos revela, si tuvieran fe con un grano de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate, arráncate de allí y plántate en el mar. Nos muestra que con fe podríamos decir una montaña, cámbiate de lugar. O sea, nosotros, Dios nos ha dado autoridad en la fe, si verdaderamente le creemos a Dios, le creemos a Jesús, de a las montañas, ni siquiera llevar dinamita, de llevar maquinaria pesada para aplanarlas, para moverlas. Podríamos simplemente ordenar que se hiciera un camino. O sea, Jesús nos muestra lo que debió haber sido desde el principio. Porque imagínense, Dios nos pone aquí en la tierra, donde había esas serpientes, ah, como sus embajadores, como sus representantes, como los gobernantes con autoridad, o sea, estar sobre la tierra en el nombre de Dios. O sea, el plan de Dios era que el ser humano gobernase el lugar donde Satanás había sido arrojado, o sea, la tierra. Para esto, verdaderamente, Dios necesitaba darnos cualidades, habilidades sobrenaturales, dones y carismas. Por eso Jesús nos revela que que quiere que se cumpla la voluntad del Padre de enviar su Espíritu Santo, que es el que viene a traernos esos dones, esas capacidades, a restituirnos. Pero este ya va a ser el tema de tal vez la próxima semana. Podríamos decir que este es como el plan A, el plan inicial de Dios, el orden inicial de Dios, pero como fue torcido por la influencia de la serpiente y por la decisión de Adán y Eva de desobedecer a Dios, pues ese plan original, Dios en el amor tan grande que nos tiene, nos, nos ayuda, piensa en nosotros y elabora un plan perfecto para rescatarnos, para restituir el plan original. Y yo diría, más que restituir, llevarnos aún a niveles más altos de los preparados para Adán y Eva. Y eso entra dentro del próximo tema, que sería el hablar de la redención. Precisamente la misión que Jesús
vino a ejecutar entre nosotros, redimirnos de nuestra situación caída y llevarnos al orden de Dios. Esta misión pues se ha venido realizando a través de los siglos, a través de la historia de la salvación, desde Abraham, Moisés, los profetas, y Jesús nos viene mostrando cómo a través de esos héroes de la fe, o sea, Jesús, que es la palabra de Dios, ese plan B de Dios, que llega a su plenitud de revelación precisamente de Jesús en los evangelios. Y pues bueno, en esta noche te pido que si puedes inclines tu cabeza, cierres tus ojos ahí donde estás y verdaderamente le digas a Jesús que le entregas tu vida así, así tal como está, así como tú has decidido llevarla, según tu propio orden, según tus propias decisiones. Dile, Señor, tómame. No me puedo presentar ante ti de otra manera, sino reconociendo que yo he querido gobernar mi vida a mi gusto, según lo que yo creo que es mejor. Señor, aunque han sido en su mayoría buenas mis intenciones, reconozco que muchas veces me he equivocado. Dile, Señor, me presento ante ti tal, tal como soy. Acéptame, Señor. Acéptame en esta noche, me ofrezco a ti. Quiero ser verdaderamente una ofrenda verdaderamente agradable a ti, Señor. Cúbreme con la sangre de Cristo, lávame con la sangre de Cristo, para que mi olor sea verdaderamente agradable. Si me lavas con el sacrificio de Cristo en la cruz, seré verdaderamente limpio, Señor. Sé que mi pecado ha sido grave, ha sido grande, ha sido oscuro. He pecado, Señor, de muchas formas. He pecado con mis ojos, he pecado con mis labios, con mis manos, con mis pensamientos. Ha habido cosas que sé que he debido hacer y no he hecho, Señor. Perdóname, Señor, lávame de todos estos pecados. Ha habido muchas injusticias que yo he realizado en mi vida, Señor. Injusticias con trabajadores, con compañeros de trabajo, injusticias con familiares, con el prójimo, con los más próximos, los más cercanos a mí, Señor, en mi casa. He fallado, Señor, a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Si le has fallado a tu esposo, reconócelo ante Dios. No te pido ahora que vayas y supliques perdón a tu esposo, no. En esta noche, ante Dios, reconoce tus errores, reconoce tu pecado. Él es Señor. En el nombre de Jesús, pido perdón. Porque en el nombre de Jesús significa que tú ya no ves mi ser indigno por el pecado, sino ves precisamente a Jesús. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos clemencia para nosotros.
Señor, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que te gusta perdonar al pecador, porque tú no te complaces en la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva, dice la Escritura. Tú nos dices, Señor, tú no te complaces en la muerte del pecador, y menos si ese pecador es un hijo tuyo que según tu plan inicial querías que estuviera en tu casa todos los días de su vida, desde su concepción en el vientre materno, Señor. Pero somos como ese hijo que abandonó la casa del Padre amoroso para ir a buscar su vida, para ganar su dinero y podérselo gastar en lo que se le pegaba la gana, Señor. Eso hemos hecho muchos. Más de algunos ha gastado su dinero en vino, más de algunos ha gastado su dinero en mujeres, prostitutas. Más de algunos, Señor, se ha gastado su dinero en droga, en perversiones, o simplemente en cosas superfluas, superficiales, en banalidades. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros. Hemos hecho cosas que, si somos sinceros, y si dejamos que nuestra conciencia nos hable al corazón, son cosas que nos avergüenzan y que reconocemos que estuvo mal, hicimos mal, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche ya estás derramando tu espíritu y hay personas que en este momento están sintiendo un dolor en su corazón, un nudo en su garganta, porque está despertando su conciencia, Señor, que ha sido adormecida por las serpientes hipnotizadoras que pululan arrastrándose sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia está siendo derramada en esta noche. Gracias, Señor, porque estás tocando corazones que aún hace unas horas, hace unos momentos estaban endurecidos. Gracias, Señor, porque el fuego de tu espíritu está descendiendo en esta noche. En el nombre de Jesús, te pedimos no solamente la criatura del fuego, ese fuego material. Te pedimos, Señor, que envíes al Dios Espíritu Santo, que es el fuego celestial. Ese fuego que quema no solamente en lo físico, más que nada en lo espiritual. Ese fuego que venga a quemar toda la escoria que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Que venga a quemar el fuego de tu espíritu, las manchas del pecado. Manda tu fuego desde el cielo, Señor. Porque verdaderamente en esta noche queremos presentarnos a ti, Señor. Algo, Señor, que hemos vivido muchos en estos últimos meses, la realidad y la posibilidad de morir. Porque lo hemos visto tristemente en muchos familiares, en muchos amigos que han sido hospitalizados, que han sido entubados, que no han resistido, Señor, y que han fallecido en hospitales.
en unidades de cuidados intensivos. Por eso, por esa enfermedad que llaman COVID, que es una realidad, Señor, en el mundo y que está reduciendo la población de una manera alarmante para mucha gente, Señor. Es una realidad tan palpable, Señor, que muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros familiares, en algunos casos nuestros propios hijos, hermanos, nuestros padres, viven aterrorizados. Es como un terrorismo espiritual, Señor. En esta noche, de manera especial, te pedimos por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, entre ellos muchos médicos y enfermeras que viven en pánico por esta situación, porque tienen que estar en la línea de fuego, porque tienen que estar de pie, ahí donde hay mucho riesgo de contagiarse de esta enfermedad, que no solamente es una enfermedad física, sino también es una enfermedad mental. Y uno de sus síntomas es el pánico, es el miedo, es el terror, el miedo a la muerte, Señor. En esta noche que el fuego de tu espíritu descienda sobre nosotros y queme todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, todo espíritu que está manteniendo a nuestros hermanos paralizados. En su vida están siendo llevados a una enfermedad psicológica, a una enfermedad mental, una enfermedad emocional que les afecta. Sabemos de gente que desde que empezó todo eso están encerrados a cal y canto en sus casas y rara vez han salido. Y si salen, salen súper protegidos porque tan grande es su temor, Señor. Echa fuera, Espíritu Santo, todo miedo. Echa fuera todo el miedo, Señor Jesús. Espíritu Santo, sabemos, como dice la carta a los Gálatas, que tú vienes a traer frutos especiales. Vienes a traer la paz a nuestros corazones. Jesús, el Cristo, el Mesías, que quiere decir el ungido, el lleno por el Espíritu Santo. Decían, mi paz les dejo, mi paz les doy. En esta noche, por ser bautizados, hemos recibido el mismo Espíritu que ungió a Jesús. El mismo Espíritu. Y con ese Espíritu, en el nombre de Jesús, creemos y declaramos que nuestros hermanos que están escuchando esta oración reciben la paz de Jesús en sus corazones. Reciben esta paz en esta noche como nunca antes la habían experimentado. De una manera inmensamente grande viene tu paz sobre todos nosotros. Gracias, Señor, por todos aquellos que están abriendo voluntariamente su corazón a la acción de tu Espíritu que trae paz, a la acción de tu Espíritu que trae bondad a nuestra vida, bendiciones de benignidad, bendiciones de gracia, bendiciones de amor, de verdadero gozo, alegría y felicidad celestiales, Señor. Ven, 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 ven más, más Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida, llénanos más, llénanos, llénanos. Dile con tu libre albedrío, dile con tu voluntad, Espíritu Santo, ven y lléname más en esta noche. Ven, Espíritu Santo, lléname más, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo. Sí, Señor, quiero ser grato perfecto. Ven, Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo. Haznos una ofrenda agradable a nuestro Creador, a nuestro Padre del cielo. Espíritu Santo, llénanos, transfórmanos. Espíritu Santo, danos la gracia de Dios, que se haga realidad a través de los sacramentos. Espíritu Santo, danos la gracia de hacer un examen de conciencia perfecto, que nuestra conciencia verdaderamente nos hable, nos instruya, nos aconseje. Espíritu Santo, danos la gracia de hacer una buena confesión. Espíritu Santo, danos hambre de comer el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, en la misa. Ven Espíritu Santo, llévanos a una vida de gracia, a una vida divina, Señor. Ven, Señor. Ven, ven, Señor, en esta noche. Trae bendición, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos verdaderamente sentido tu presencia. Hemos sentido tu amor. Hemos sentido tu misericordia. Y hermano, hermana, aunque no haya sentido nada, aunque no haya sentido, créelo, créelo. Aunque no sientas el amor de Dios, créelo. Dios te ama porque Él se gozó al crearte. Él se gozó desde ese día que fuiste concebido en el seno de tu madre. Desde ese día Dios se gozó al darte esa primera chispa de vida al ser concebido. Se gozó al ver multiplicarse tus células, primero de una manera microscópica y a través de las semanas, cómo fuiste creciendo en el seno de tu madre. Dios se gozó al ver cómo iban tomando forma tus bracitos, tus piernas, tu cerebro, tus ojos. Dios se gozó, me atrevo a decir que Dios lloró de alegría al verte desarrollar en el seno de tu madre y explotó de gozo el día que naciste. Él desde el cielo seguramente hacía fiesta porque estabas llegando a esta tierra, listo para recibir la vida divina, la vida de gracia, y te puso en una familia creyente que te llevara a las aguas del bautismo, que te llevara a hacerte hijo de Dios. Cada momento, sobre todo cada momento sacramental en tu vida, en tu bautismo, en tu confirmación, en tu primera comunión, Dios te miraba con gran amor. Dios te revela hoy, te dice que con amor eterno te ama. Ese Dios que aunque tú no lo sientas, Él está aquí. Aunque dices tú, ¿cómo está? O sea, ¿cómo puedo decir que Dios está aquí si no lo puedo ver, no lo puedo tocar? O sea, créelo. Dios está aquí. En estos últimos momentos de oración, gózate con la presencia de Dios en tu vida. Gózate en el amor de Dios. Ese Dios tan grande, tan portentoso, creador del universo entero, de las miles de galaxias, miles de soles, estrellas, planetas, y tal vez cosas que ni siquiera hemos imaginado en el universo.
Ese Dios que dice, no te preocupes, tú expándete sobre la tierra, que si la llenas ya me encargaré yo. Ya me encargaré yo de hacer más grande la tierra, me encargaré de llevarte a otros planetas. Tú no te preocupes, tú no te preocupes, yo soy Dios, estoy contigo y te amo. Yo he creado un universo enorme. Cuentan las estrellas. No tengas miedo, no tengas miedo de caminar en mi orden. No tengas miedo, que no te espanten con el crecimiento poblacional, que no te espanten que por los derechos de las mujeres se dé permiso de asesinar a sus propios hijos en su vientre. No tengas miedo de obedecer a Dios en medio de este mundo que sigue su propio orden, obedeciendo a los poderes bajo las órdenes del príncipe de este mundo. No tengas miedo de hacer la diferencia obedeciendo a Dios en su orden original. No tengas miedo de vivir plenamente tu fe como cristiano, como católico, vivir los mandamientos, los sacramentos, la sana doctrina bimilenaria de la Santa Iglesia Católica. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú estás con tu pueblo, tú estás con el que sufre. Te hemos venido esta noche a entregar nuestro corazón contrito, nuestro corazón arrepentido, sabiendo que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Te entregamos todo nuestro